Sin darte cuenta, podrías estar matando el motor de tu vehículo cada vez que lo enciendes. Después de muchos años de experiencias con diferentes vehículos, me di cuenta de que hay 3 errores que casi todos cometen. Que en este video te voy a mostrar las 3 razones más comunes por las que estás dañando tu motor y cómo puedes evitarlo antes de que sea tarde. ¿Estás listo? Vamos al video. Para los que conocen mi canal y los que no, bueno, mi nombre es Gerson, este es One Life Wheel Drive. En este canal hacemos modificaciones, hacemos trucos para que la gente entienda cómo es mantener sus vehículos y no solamente eso, ahorrar dinero como siempre. En el video de hoy te voy a explicar algo que mucha gente piensa que no, que el enemigo más grande de los vehículos es simplemente la edad, el fango o el uso que tú le das. No, señores, el error o digamos el enemigo más grande de cualquier vehículo, este no solamente aplica para Jeep, aplica para todo tipo de vehículo, es el mantenimiento que le das. Hoy te voy a enseñar los 3 errores que todo el mundo cometa y no solamente eso, estos errores que estás cometiendo te voy a explicar cómo lo vas a solucionar y te voy a también a mostrar una herramienta hoy que miren esto, miren aquí, Gerson, estamos en problemas con el TJ, así que bueno, vamos a ver. Para los que siguen mi canal y los que no, saben que yo tengo un Jeep Wrangler del 2006, un TJ Wrangler, el legendario que muchos lo conocen, Rubicon con motor 4.0 que todo el mundo, bueno, a quien no le encanta ese motor. Y también tengo un JL, que aquí le estoy colocando imágenes, JL 2020 Rubicon, o sea, tengo 2 Rubicones, me encantan los Rubicones. Pero bueno, señores, quiero mostrarles con este vehículo, ¿verdad? Lo que ustedes también pueden hacer con cualquier vehículo. Yo he aprendido que si no haces algo a tiempo puedes perder mucho dinero. Recuerden que el dinero es tiempo que ustedes dejan con su familia, que van a trabajar, así que inviértanlo muy bien. A lo largo de este video vas a aprender mucho y no solamente eso, también bien aquí vamos a hacerle el mantenimiento de este vehículo si no sabes cómo hacerlo y también te dan un tips que mucha gente no sabe sobre eso. Bueno, señores, el primer error que mucha gente comete es este que te voy a decir. Las fugas, mucha gente ignora, mira, las fugas pequeñas en los vehículos, como por ejemplo esta. Esto es algo muy normal en todos los vehículos viejos. Les explico un poquito la historia para que entiendan cómo comenzó esto. Este vehículo yo me lo compré con la necesidad de simplemente esta pasión que tenemos nosotros, ¿verdad? De modificar carros, que nos encanta meterle manos a los vehículos. Entonces yo quiero modificar este vehículo con mis propias manos. Como siempre se lo he dicho, seguramente ya vieron otro video que pusimos en el canal donde unas personas me ayudaron con lo que fue el aire acondicionado de este vehículo, porque yo siempre digo, y no un disclaimer, simplemente digo, yo conozco muchos amigos que son mecánicos, conozco personas que están metidas en este mundo. Hagan las cosas que ustedes pueden y las que no, vayan con un experto. Básicamente esto para mí es un carro que ya tiene ya 19 años, va a tener 20 años, pero para mí es un vehículo nuevo, que es lo primero que yo siempre hago y lo voy a colocar aquí también aquí, que esto es un tips extra, ¿verdad? Aparte del primer error, que la gente ignora la fuga. Tienes que, primero lo que yo hago en todo carro es cambiar el aceite. Lo primero que hago es eso, cambiar el aceite al vehículo porque yo no sé de cuándo lo tiene y eso me va a alargar, digamos, la vida de este motor. Recuerden que si un motor está bien, tú les puedes exigir y vas a ahorrar mucho dinero. Entonces vengan acá para que entiendan un poco sobre la fuga. Quiero que te acerques un poco aquí y veas estos motores, ¿verdad? Son muy buenos. Este es el 4.0. Mira, ellos recomiendan el 10W30. Te voy a hablar más adelante sobre eso, qué significa esto y por qué hay que colocarle eso de como viscosidad, qué significa 1030. Muchas veces estos vehículos, aquí puedes, te estoy colocando unas imágenes, pueden ver como aquí en el cárter, ¿verdad? Ellos tienen mucha, digamos, bote de aceite por las empacaduras. ¿Qué son las empacaduras? Pueden ser los gaskets en inglés que le dicen, no sé cómo dicen en tu país. Comenta aquí abajo. Simplemente son los que tienen las uniones, ¿verdad? Los motores, cuando se van a unir, no solamente los motores, las transmisiones, todas las piezas, mayormente que tienen engranes, ellas usan como una, digamos, un cartoncito, una gomita que se une, ¿verdad? Y eso va a hacer que se mantenga ahí con el calor. ¿Qué pasa? A lo largo del tiempo, esas empacaduras, esos gaskets se van dañando, se van venciendo y van perdiendo, digamos, la fricción. Y por ahí tenemos de aceite. Algo que yo hice con este vehículo, ¿verdad? Y siempre también lo hago con mi JL, que ya está empezando a sudar el oil cooler. Después le voy a explicar más sobre eso en el otro vehículo que tengo más nuevo. Pero en este, básicamente yo lo que hice fue, mire, chequear por aquí abajo. Como pueden ver, mira aquí, esta parte aquí, el diferencial está sequito.
Esto aquí también lleva una empacadura, ¿verdad? Mucha gente también tiene que identificar esos botes, porque si tiene esta empacadura ya dañada, va a botar lo que es digamos, el aceite de la transmisión, la valvulina, como les quieran decir, y puede dañar esto. Igualmente pasa con el motor. El motor, estos ellos son básicamente como en la unión entre el motor y la caja, que hay que hacérselo. Es un poquito costoso la mano de obra porque tienes que saber y tienes que tener las herramientas, pero vamos a ver si se lo hacemos en un futuro. Vamos a ver si puedes ver por aquí más o menos, asómate aquí. Yo creo que le vamos a tener una imagen aquí para que veas cómo está botando el aceite aquí. No sé si puedes llegar allá y puedes ver eso. Ahí, esta protección de aceite, yo lo tengo controlado y lo tengo identificado. Señores, no hay carro malo ni carro bueno. Simplemente hay personas que, me van a perdonar la palabra, son descuidadas y son sinvergüenza. Sinvergüenza no es malo, sinvergüenza. No le da vergüenza que se le bote el aceite. No se me pongan bravo, ok. Si no me lo estoy enseñando, no va a decir, eso me dio sinvergüenza. Así que bueno, ¿qué opinas de eso, de los carros viejos? ¿Qué más, qué otro tips tú crees que aparte de este la gente puede tomar en consideración? Para mí, lo que son los botes de aceite, eso es algo crítico. Siempre para que el motor y todas las piezas, no solamente el motor, transmisión, diferencial, el transfer, todo, pueda tener una buena lubricación. Vamos con el segundo, y que te va a mostrar el segundo. De verdad es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y se los quiero mostrar hoy, se los quiero presentar para que lo conozcan y seguramente les va a servir mucho. Yo tengo esto aquí, es súper incómodo y ya van a ver que estoy hablando. Error número 2 que de verdad que la mayoría de la gente siempre comete, y bueno, esto es algo muy personal, y es el intervalo del cambio de aceite. Señores, tienen que hacer los cambios de aceite regularmente, ¿verdad? A su vehículo. No solamente, digamos, el motor, también tienen que hacer el diferencial, chequear bien la transmisión, chequear bien el transfer. Esto va muy ligado al número 1, ¿verdad? Pero el número 2 es básicamente los intervalos. Cada intervalo es distinto, cada tipo de aceite es distinto. Recuerden que esto aplica para todo tipo de vehículo, no solamente para este carro. Yo usualmente a mis vehículos todos se los cambio cada 5.000 millas, aunque hay aceites a veces que dicen 25.000 millas, que te lo voy a mostrar más adelante. Un aceite que uso en el otro carro, en el Jeep Wrangler 2020 Rubicon, uso otro tipo de aceite y también otra viscosidad. El tercer error, señores, y el último que está matando la vida de tu vehículo y tu motor, es conocer la viscosidad de los aceites que le vas a colocar. Recuerda que no importa la marca, hay muchas marcas de mercado, pero lo que importa es la viscosidad, y cada vehículo lleva digamos, una viscosidad distinta, también las condiciones, si es para off-road, si es solamente para calle. Por lo menos, mire, un ejemplo, yo tengo el que uso para esta marca, ¿verdad? Y viscosidad para mi JL. También yo hago off-road con aquel vehículo, y para como tal, el TJ 2006, que es un carro más viejo, aquí dice, mira, alto millaje, más de 75.000 millas, tiene 99.000 millas, voy a usar un 10WD30, ¿ok? 10WD, los primeros números, para los que no saben, para que aprendan también, yo aprendí, ustedes también lo pueden aprender, los primeros números son la viscosidad en frío, digamos para la nieve, 10WD. Busquen en su manual, busquen en internet cuál les conviene más a ustedes. Yo en mi caso, ¿verdad? Que estoy en Florida, le voy a poner un 30, que es la temperatura en alta. La primera es frío y la segunda es temperatura calor. Como aquí hace mucho calor y esto va a ser un carro híbrido, comenta aquí abajo. Si tú dices, mira Gerson, yo creo que estás equivocado, yo uso por favor usa aquel más. Yo también tengo muchos amigos mecánicos que están viendo este video, siéntanse orgulloso de lo que he aprendido, y si me estoy equivocando, por favor corrígeme. Pero yo averigué bastante y sobre este vehículo como tal, alto millaje, full sintético, y le voy a colocar 1030. Comenta aquí abajo cuál usas tú, cuál no usas. Recuerden que si no tienes una buena viscosidad en tu vehículo, por ejemplo, no le colocas la viscosidad en calor, si el motor es demasiado caliente, el motor puede sufrir dentro fricción porque no disipa el calor, y muchas partes dentro del motor no van a tener lubricación y por ende se van a desgastar. Y señores, ahí es cuando vienen a llorar. Y mira, ponme las monedas, chin, 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 chin. Ahí vienen las monedas, señores, y un motor, sabe más o menos, dependiendo del carro, sale más caro que hacer un buen cambio de aceite. Así que, tercer error, se los digo, conozcan bien la viscosidad de su vehículo. Bueno, vamos a terminar aquí con el aceite, ¿verdad? Vamos a poner este aceite a este motor, y te quiero también terminar de explicar cómo funciona esto. Y no solamente eso, estamos preparando también este vehículo. Como ustedes saben, este es un vehículo que lo vamos a llevar a hacer off-road. Ya aquí también tenemos un winch que se lo vamos a poner en el próximo video. Vamos a hacer una instalación aquí con este mismo bumper, no vamos a hacer una modificación extrema. Ya tengo todas las piezas ya para colocarlo. Y señores, irnos para off-road. Vamos a poner el aceite y quiero que vean cómo funciona eso.
Turning practice to perfection took some trying. Who'd have thought that I'd get my next blessing from some lines? I turned this rap into my profession and defied all their projections. No ceiling on what's manifesting in my mind, cause I get strong. Recuerden que estos videos lo hacemos para que ustedes aprendan. Esto es para personas como ustedes, esto no es para algoritmos. Personas que estamos el día a día buscando aprender o buscando también solucionar por nuestras propias manos. Miren, yo siempre usaba esto, ¿verdad? Esto es una cosa que uno lo pone abajo del carro y por aquí se iba el aceite. ¿Qué pasa? Esto, aparte de que era muy chiquito, mira, súper incómodo. Y mira lo finito que es esto aquí. Esto finito, me pasó varias veces que se me fue helado, ¿verdad? Y se me derramó todo el aceite en el piso. Bueno, señores, quiero mostrarles hoy esto que estoy utilizando. ¿Verdad? Esta es de la marca Garvey. Es una bandeja para el aceite, para derramarlo aquí, miren, de 20 galones. También es para todas esas personas que tengan talleres, que busquen hacerlo más fáciles y también evitar que se derramen en su piso. Algo que me llamó mucho la atención, de verdad, y por eso lo estoy probando, mira, es que esto, mira, tiene una manguera y tiene un motor. Esto es eléctrico, esto es una bandeja electrónica, ¿verdad? Que básicamente el aceite que hay aquí, tú no tienes que estar debajo como estaba yo antes, así como la bandeja esperando. Con otra persona ayudándome y se me derramaba, no. Todo cae aquí, todo baja aquí, esto está un poquito inclinado y tiene estas rueditas, mira, los podemos ver para aquí para allá y tiene su freno. También tiene este motor aquí que te lo voy a mostrar a continuación, te dan las especificaciones para que entiendan la gente que le gusta también aprender o los que saben un poquito más que yo. Porque recuerden que yo soy un aprendiz, pero me encanta esto y me encanta también enseñar a la gente las cosas que yo aprendo para mí. Esto tiene un motor aquí de 110 voltios que básicamente lo vamos a conectar a la corriente, como pueden ver. Y aquí tú le das y tiene un botoncito, mira, el aceite que va a caer allá, mira esto aquí. Él lo va a chupar, ¿verdad? Ahora no tiene nada, él lo va a chupar todo el aceite para que... Él lo va a chupar todo el... Y usted simplemente lo va a colocar en el pote del aceite, en aquel que ya lo vamos a colocar para que lo vean. Fácilmente podrán hacer su cambio de aceite. Esto me encantó. Vamos a ponerlo a prueba. ¿Dónde lo encuentran? Bueno, esto es el Garvey, la marca Garvey, Garvey.com, y también lo van a conseguir en Amazon. Recuerden que siempre estoy dejando aquí abajo el link. Aquí abajo dejo el link y les dejo un código de descuento para que lo apliquen. Vamos con esto. Garvey.com, bandeja electrónica. Lo más interesante, ¿verdad?, que me gusta de esta bandeja de Garvey es esto, mira, que es drenaje automático. Ustedes van a poner su envase aquí, ¿verdad? Y simplemente esta manguera, vamos a desenrocarla un poquito más y la vamos a colocar en el piso y vamos a ponerle esto, mira, aquí. La ponemos aquí. Ella tiene una inclinación, como pueden ver, estas ruedas que están aquí, miren estas, son más chiquititas, ¿verdad? Y las otras son más grandes. Está inclinado así para que el aceite que está adentro se venga y se caiga para acá. Entonces, bueno, vamos a probarlo en vivo, así que acompáñenme. I ain't at war with myself, I just caught a truce. I pray to God to keep the peace, I still let it loose. Pasadena, California, thought you knew. Right at the top of Los Robles, what it do? Station wagon, turn the caddy tire, spin off. Can't be scared to thorn from the shoulders, get off. Caught my first fade from Sadiq, it's a dime. Took an L, but it's cool, wasn't scared, so I'm fine. Ain't no looking like a bitch in front of dad and my mom, huh? Think a nigga soft because I'm quiet. If you wanna die, they gon' try. I'm from the family full of killers, I ain't lying. I came from top ramen, now it's mission. I ain't a thug, I'm a boss with a synonym. I'm tired of being humble, now I'm militant. I bought a rolling for the diamond cause I'm diligent. Ain't no minimums, I won't own the shit. I need a motherfucking mansion with a boat. $1 million a quarter, what the quota is. Yeah, I'm talking like the man, cause I know he is. Oh, Lord, it's about time. Get that bread, I'm about mine. I call truce, it's just fine. Still got ties on both sides. Oh, Lord, it's about time. Get that bread, I'm about mine. I call truce, it's just fine. Still got ties on both sides. Tell them about that I'm Hemothy. Seen about your killers, I ain't mean to see. I ain't rich yet, but I'm fiend to be. Did it on my own, ain't no team with me. I got green to see, what's a greenery? Might break a heart, ain't no leaving me, huh, huh, huh. Plus I got some things to see, huh, huh, huh. On a different frequency, huh, huh, huh. I was born in California, if it ain't the better. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Como vieron, hoy probamos la bandeja de aceite Garvey de 20 galones. Aquí les estoy dejando el link con todos los descuentos para que ustedes lo puedan aplicar de One Life. Y como recuerden, como se los dije,
Cuiden su motor, cuiden su vehículo, que estos vehículos que gastamos dinero en ellos. La idea de estos videos que yo siempre hago por ustedes es compartir mi experiencia. No cometan los mismos errores que yo cometí anteriormente con mi vehículo. Hay unos aceites, les comento, que dicen no, duran 25.000 millas. Señores, no confíen en eso, confíen en su instinto, depende de lo que ustedes le hacen en su vehículo. Recuerden que son videos universales para que ustedes aprendan conmigo. Nos vemos en un próximo video, no olviden suscribirse. Recuerden, la vida es una sola, One Life. Seguimos aquí con Garby. Hasta la próxima.